Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Hoy, domingo 16. 16, hoy estamos 16. 14 de junio. Les doy la bienvenida a los hermanos que están aquí reunidos con nosotros, a los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Un abrazo fuerte a la familia, un abrazo fuerte a los amigos, a Reina, a Alvarado, que se estuvo conectando con nosotros durante la semana. Dios te bendiga. Estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, por tu matrimonio, por tu casa, por tu hogar. Bienvenido a los que están aquí nuevamente, a Jessy que nos acompaña en la tarde de hoy. Es un gozo para nosotros que esté reunida nuevamente con nosotros. A Ailí, que nos está conectada de allá desde la Florida con nosotros. Dios los bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración en esta mañana. Y vamos a adorar a nuestro Dios después con alabanzas y vamos a compartir la palabra del Señor. Señor y Padre, te damos la honra, la gloria, la misericordia y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos las gracias por habernos permitido, Señor, en esta tarde de domingo, Señor, primer día de la semana, Señor, esté tu iglesia reunida físicamente, reunida también a través de la internet. No solamente nosotros, sino tu iglesia en general, Padre, está toda hoy reunida alabándote, Señor, y adorándote. Principalmente nosotros hoy, Padre, queremos reconocer de que tú eres el único Dios verdadero que transforma las vidas de las personas, transforma a las personas de adentro hacia afuera, quitando nuestro corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, quitando y poniendo allí tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por haber permitido a mis hermanos que están aquí reunidos tener el tiempo, Señor, para dedicártelo a ti, a la adoración al que único se lo merece, a tu Hijo Jesús. Gracias por los que están conectados, Señor. Gracias, Señor, por los que están trabajando unidos, Señor, para que tu iglesia siga creciendo, para que los hijos, oh Padre, que tú ya tienes escogido desde antes de la fundación del mundo puedan escuchar tu palabra. Que la fe viene por el oír y el oír tu santa palabra. Dedicamos este culto, Señor, a ti, para que tú, Señor, te complazca con lo que tus hijos hacen para ti, que suba como un incienso agradable ante el trono de tu gracia, Señor, y te sientas complacido con lo que tus hijos hacemos para ti. Honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Rindo alma y corazón.
Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios que está aquí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios que está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios que está aquí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios que está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. 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 Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
primeramente, hermanos, antes de dar comienzo a la palabra de Dios, quería anunciar que si todo sigue como marcha, quizás ya en un par de semanas podemos estar comenzando a reunirnos en un templo. Si todo marcha como vamos, que la pandemia no haga un pico otra vez, que los precios se mantengan en la renta de los locales y que no haya una variación en el pensamiento de las personas que nos van a rentar el local. Si todo marcha como hasta ahora, como hasta este día, porque en algunos estados se ha levantado otra vez un pico sobre el virus de la pandemia. En 26 estados, decía ayer las noticias, gracias a Dios no en Vegas, no en Nevada. Si las cosas se mantienen así aquí, pues vamos a estar abriendo quizás en 2 semanas ya comenzar a reunirnos en un templo. Si yo les preguntara en esta tarde, cuando ustedes hablan de Jesucristo o cuando escuchan hablar de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿cuál es la imagen o la primera imagen que viene a sus mentes? Le puedo quizás preguntar a los más jóvenes, porque ellos en su vida han tenido estas Biblias ilustradas, que en los pasajes bíblicos tienen allí dibujos. Algunos parecen caricaturas, pero otros se acercan bastante a la realidad. Quizás estarían pensando en Mateo 19, cuando Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en la mente de los jóvenes puede estar un hombre joven, con pelo largo, con una túnica larga, bondadoso, cariñoso, allí rodeado de niños. O quizás para otros puede ser un bebecito chiquito, gordito, en una canasta, allí con sus padres sentados y rodeados de muchos animalitos muy bonitos, esperando una visita de los reyes magos que le llevan regalos, esperando la visita de los pastores. Puede que también algunos de los adultos vean a este hombre joven, amable, bondadoso, sanando a algún ciego. Este hombre joven, bondadoso, sanando a un paralítico, o quizás resucitando a un muerto. Otros pueden ver, y de hecho hay algunos que lo miran todavía aún colgado en una cruz, crucificado allí, y en ocasiones hasta sienten lástimas por él, por el sufrimiento, las espinas en su cabeza. Otros pueden tener la imagen de Jesús, la que nos reveló Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos lo ven así. Otros, cuando escuchan hablar de Jesús, ya lo ven en el trono blanco a la diestra del Padre, sentado allí satisfecho, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Si nosotros revisamos el registro bíblico y buscamos allí en los evangelios cuáles son las características que los evangelistas, las características físicas que los evangelistas nos narraron de Jesucristo, nos llevamos con una gran sorpresa. En ninguno de los evangelios, ninguno de los evangelistas nos describe físicamente a Jesucristo. Nos describen las características morales y sus características espirituales, las cosas que él hizo, pero no su apariencia física. El Espíritu Santo quiso dejar allí un velo, como un misterio. No era su mayor propósito el revelar la apariencia física de Cristo. Él quería que su pueblo lo reconociera sin mirarlo. Él quería que su pueblo lo reconociera sin verlo. Eso es lo que nos dice el capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. No me ven, ellas me escuchan y me siguen. Por lo que las que no son mis ovejas, entonces no me escuchan. Pueden oírla, el oír y el escuchar no es lo mismo. Pueden oírla, pero no escucharla, por lo tanto, no siguen a Cristo. Es lo mismo que él estuvo
hablando con los judíos, lo mismo que estuvo platicando con los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que Jesús está con ellos y les dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham, les dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces ellos les dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y le hace esta pregunta, que es el centro de esta conversación: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que le estoy hablando? Y él mismo le responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos podían oír, pero no podían entender, no podían escuchar lo que realmente Jesús le estaba comunicando. Esta gente eran testigos físicamente, con sus propios ojos veían todos los milagros que Jesús estaba haciendo allí. Los resucitaba muertos, sanaba enfermos. Por lo que nos demuestra que ningún milagro es dador de la fe. Por eso algunos pedían milagros y Jesús le decía: milagro no se le va a dar esta generación malvada y perversa. Pero le sigue diciendo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ustedes no me creen. Jesús no estaba interesado de que lo conocieran físicamente, sino que escucharan su palabra y a través de eso lo siguieran. Es lo que le dice a él a Tomás. La primera vez que se reunió con los discípulos y no estaba Tomás, y Tomás dijo: cuando yo tengo que ver sus heridas y por meter mis deditos allí para creer. Ya la segunda vez estaba Tomás y el Señor les tiende las manos. Señor y Dios, le dice Tomás. Y le dice Jesús: porque me viste, creíste. Bienaventurado, dichoso, doblemente bendecido los que creen sin ver, sin mirar. Por eso no existe ninguna descripción física de Cristo allí en los evangelios. Él quería que su pueblo lo reconociera y lo siguiera sin verlo, simplemente escuchando su voz. Pero cuando llegamos al Apocalipsis, eso cambia radicalmente. Cuando llegamos allí al Apocalipsis, la cosa cambia. Así que le voy a pedir que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 9 al 20, lo que queda ya del primer capítulo. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 20. Vamos a orar primero. Oh Padre, te damos las gracias por esta tarde, Señor, estar con nosotros en este culto. Oh Padre, tu pueblo está reunido para que tú le hables. Tu pueblo está reunido, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos transmita el mensaje. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en esta tarde para nuestras vidas? Señor, permítenos comprenderla y que la podamos poner por obra cuando salgamos todos de aquí edificados, porque no queremos oír palabra de hombre. Queremos oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 1, a partir del 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver lo que la voz
que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El tema de nuestro mensaje en esta tarde es Jesucristo en el Apocalipsis. Si recordamos el propósito con la que fue escrito el libro de Apocalipsis, que lo veíamos en los primeros mensajes, recordemos que era para alentar a los cristianos de su tiempo mientras soportaban la gran persecución del Imperio Romano en aquella época. Les era necesario saber que la persecución nunca destruiría a la iglesia ni los propósitos de Dios. Aquel pueblo estaba soportando en esos momentos la persecución de Domiciano, el emperador romano en ese momento, antes de la de Vespasiano y antes de la de Nerón. Era importante para el pueblo cristiano de la época el que fueran motivados para tener una vida piadosa, una vida sabia, mientras esperaban el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que estuvieran en confianza en que la victoria de Jesús era también la victoria de ellos. Y como la palabra está viva, estos mismos propósitos se cumplen también en los cristianos a través de todos los tiempos. Estos propósitos también se cumplen en la iglesia hoy. Nos da aliento en la persecución, que no sufrimos en esta parte del mundo, pero en el oriente sí se sufre. Pero nos da aliento en la lucha contra el pecado, en la lucha contra la tentación. Nos motiva a llevar una vida de piedad que agrada a Dios, y conociendo que la victoria que está segura en Cristo Jesús. ¿Cómo hasta ahora en los mensajes que hemos visto ha hecho esto Jesús? La semana pasada nosotros vimos cómo pone su marca de autoridad en la misma carta, en el mismo libro de Apocalipsis, al dedicarla personalmente a su iglesia. Si vamos atrás y vemos el versículo 4, en el primer capítulo dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Firmando esta carta, este libro, las 3 personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Reafirmando la promesa del regreso de Jesucristo por segunda vez. Le dice a este pueblo que estaba esperando por él, en el versículo 7 de ese primer capítulo que veíamos la semana pasada: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que él firma la carta, las 3 personas de la Trinidad, y los consuela, le dice: yo vengo otra vez, el que soy, el que es, que era y que ha de venir. Y no conforme con eso, nos muestra cómo será su apariencia, ahora sí, cuando él regrese, para que tu confianza en él, nuestra confianza en él, sea completa. No será aquel cordero manso y apacible, que nosotros tenemos esa imagen. No será ese bebecito tierno nacido en aquel pesebre. No va a venir así.
No tendrá la apariencia amable de cuando iba a sanar, cuando andaba caminando de allá por Palestina. Su muerte en la cruz ya pasó, no lo vas a ver más con esa apariencia de derrota, no lo vas a ver más así. Ya no vas a regresar de la misma manera. Nos lo hace saber a través del apóstol Juan. Dice Juan que tuvo una visión. Juan lo primero que hace es identificarse con la iglesia, identificarse con sus hermanos. En el primer versículo que leímos al principio, capítulo 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vuestro hermano. Juan, cuando fue apresado por los soldados del emperador Domiciano en esa época, estaba predicando en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en ese lugar. Y por culpa de él estar predicando fielmente la palabra de Cristo, Domiciano manda a arrestarlo. Un anciano de casi 100 años. Y él mismo nos dice ya al final del versículo, estaba en la isla de Patmos, allá preso, no solo, otros prisioneros estaban allí, pero estaban cortando piedra, porque era una cantera allí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso él le sigue diciendo en este mismo primer versículo, que él es copartícipe vuestro en la tribulación, en todas esas persecuciones de Nerón, Vespasiano y Domiciano. En el reino, soy copartícipe de ustedes en el reino. Por eso él escribió en el Evangelio y tiene mucha ya connotación en este momento, que el reino, que desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Cada vez que el reino de Dios quiere ir en adelante, hay una fuerza opuesta al reino de Dios. Y él estaba allí preso, un anciano de 100 años, como dice la Biblia de las Américas, es la traducción en la paciencia de Jesucristo. La traducción que hace la Biblia de las Américas es en la perseverancia de Jesús. Él no podía reunirse con sus hermanos en la iglesia, pero nos dice ya en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es usado en muchas ocasiones para referirse al primer día de la semana, cuando se reunía la iglesia. Lo constituyó, lo instauró el Señor Jesús, porque Él resucitó entre los muertos el primer día de la semana, domingo, para nosotros. Y Él mismo lo reafirmó apareciéndose a sus discípulos durante varios domingos, cuando la iglesia, cuando los discípulos estaban reunidos. Esa era la costumbre que comenzaron a tener aquella iglesia pionera, aquellos hermanos pioneros. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando está reunido Pablo allí con la iglesia, ¿se acuerdan el pasaje bíblico de Eutico? Cuando está Pablo hablando y ahí se extiende la predicación de Pablo hasta las 12 de la noche, un poquito más, y Eutico se cae y se mata, se muere. Pero Pablo va y lo resucita. Ahí, en ese pasaje bíblico comienza así, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. Estaba Pablo el primer día de la semana predicando la palabra, iban a tener la cena del Señor. Dice que iban a compartir el pan el primer día de la semana. Ese mismo contexto lo vemos allá en 1 Corintios, capítulo 11. Habla de todo eso, que el primer día de la semana se reunía la iglesia para lo mismo, compartían el pan, tenían la cena del Señor, predicaban la palabra. Por lo tanto, Juan nos está demostrando aquí que podemos estar nosotros en tribulaciones, podemos estar en persecuciones, podemos estar bajo amenaza y seguir adorando a Cristo con la misma intensidad. Él tenía 100 años, estaba en persecución y estaba preso en una isla, y dice la palabra que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sin trabajo, pero con la misma intensidad adorando a Dios. Sí. Sin dinero, con la misma intensidad. Sin casa, con la misma intensidad. Enfermos, con la misma intensidad. Desanimados, con la misma intensidad. Adorando a Cristo con la misma intensidad. Hay hermanos que en dependencia en cómo esté el clima, de ahí depende el compromiso que ellos tienen con la palabra de Dios. Si está nublado, como ahora, si está muy frío, si está caliente, voy
o no voy, se desaniman por todo. Si se planifica con su familia una salida a la playa a California, pedí vacaciones. California queda como 3 horas aquí de Vegas para los que están mirando a través de las redes sociales. Piden un día de vacaciones, compran ropa, compran comida, es el verano, vámonos para la playa en California. Y cuando llegan a California está nublado, lloviendo y tremendo frío. Eso sirve para que le amargue el día y ya cambien de pensar. Ya Dios no nos está bendiciendo. Hay personas que así se mueven. Pero allí estaba Juan, con casi 100 años, preso en la isla de Patmos, y él dice, en el Espíritu en el día del Señor. Y qué gran privilegio. Dios premió la fidelidad de Juan allí. Dios le habla a su pueblo, a su iglesia, a través de Juan. Y él dice, ya llegando al versículo 11, dice, oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice Juan que él estaba en el día del Señor, allá en aquella isla, en el Espíritu, estaba, me imagino, orando, concentrado. Dice que oyó una voz, estando en el Espíritu. El que le estaba hablando es Dios, hermano, porque dice, yo soy el alfa y el omega. Dice que él escuchó eso. Se estaba presentando como Dios, el nombre con el cual Dios se le revela a Moisés y le dice que le diga al pueblo de Israel que yo soy, lo mandó cuando iban a salir de Egipto. Y recuerden que los judíos no pueden conjugar el verbo ser en el presente del indicativo. Ellos no pueden decir yo soy Juan. Por lo que el que está hablando aquí, ya se lo habíamos visto la semana pasada. Por lo que quien está hablando aquí es el mismo Dios. Y Juan describe su voz. ¿Dónde más usted ha escuchado hablar de esa voz como de trompeta? En el libro de Éxodo, si me quiere acompañar. Cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, Éxodo 19 a partir del 16, cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, le dice a Moisés que se reúnan frente al monte Sinaí, pero que no pasen ciertos límites que Dios le pone ahí al pueblo de Israel. Miren lo que dice el texto. Éxodo 19 a partir del 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Escucha el 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Eso es lo que estaba escuchando Juan, lo mismo que estaba escuchando Juan cuando él estaba en el Espíritu en la isla de Patmos. Y el pueblo de Israel en aquel momento, por supuesto, tuvo gran temor. Dice a partir del capítulo 20, a partir del 18, si me está siguiendo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés le responde al pueblo, no temáis. Ahorita vamos a ver esa misma palabra allí que le dicen a Juan. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Y termina con estas 4 simples palabras, para que no pequéis. No teman, Dios vino para probarlo, pero no pequen. Ese es el Dios al que tú adoras. Ese es tu Cristo. Él está escuchando, Juan, a quien está escuchando esa voz de la que él está escuchando allí en el Espíritu, es el mismo Jesús. Y que después le dice, no temas, no temas, yo soy el alfa y el omega. Nosotros podemos alabar a Cristo por eso. Nosotros podemos exaltar a Cristo por eso. Y al final Cristo nos va a decir lo mismo, y no peques. Lo mismo que le dijo Dios en el pueblo de Israel al final, cuando le habló con esta voz grande de bocina, al final le dice, y no peques. Es lo mismo que Jesús nos va a recomendar, nos va a decir a nosotros. Así se le reveló a su pueblo Israel, y así se le revela
a su iglesia aquí en Apocalipsis. Y animó y le dijo, la victoria está segura al pueblo. Animó al pueblo. Dijo, la victoria está segura. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de vida. Yo te la voy a dar. Eso ya está para el capítulo 2 aquí mismo en Apocalipsis. Y le ordena a Juan, si vamos ya avanzando, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Si usted tiene un mapa va a ver que todas estaban en el área de Asia Menor allí, y que no era la única iglesia que estaba allí, habían otras iglesias. Y llama la atención poderosamente que dice a las 7 iglesias. Ya la semana pasada veíamos que el número 7 significa perfección, algo completo, algo que está terminado, que Dios le ha estado satisfecho. Lo opuesto al número 6, que representa la imperfección al hombre por culpa del pecado, por supuesto. Y está hablando allí las iglesias en plural. Nos dice estos nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero no eran las únicas iglesias que estaban en ese lugar. Decíamos la semana pasada también. Por ejemplo, estaban allí marcadas la iglesia de Troas, la iglesia de Herápolis, la iglesia de Colosas, y habían otras iglesias allí en Asia Menor. Y los alrededores habían otras iglesias también. Pero a Jesús le plació llamar a estas 7 iglesias. Y llegamos a la conclusión la semana pasada que el mensaje es a estas 7 iglesias, pero que el alcance de ese mensaje es a todas las iglesias en Cristo, alrededor de todo el mundo, alrededor de todas las épocas. De ahí que cuando Juan voltea, él nos está narrando aquí, ya en el versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y el versículo 20, si nos vamos rapidito al versículo 20, dice que los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Se voltea Juan y ve 7 candeleros. Y más adelante en el versículo 20 dice: los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Ahora nosotros podemos comprender el Éxodo 25, parte del Antiguo Testamento. Cuando Dios le está ordenando a Moisés la construcción del tabernáculo y los materiales que iban a usar y los utensilios que iban a usar, cuando se refiere específicamente a la parte del candelero, ya Éxodo 25 a partir del versículo 31, dice Dios a Moisés: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana, una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios. Y le dice al final: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hoy no tenemos tiempo, hermanos, por culpa del tiempo. No tenemos la oportunidad de explicar cada una de estas partes. Pero los que nos acompañan a nosotros los miércoles,
Vamos a decir que vamos a estar analizando los miércoles a detalle cada una de estas partes del candelero. Y si alguno quiere unirse a nosotros el estudio de los miércoles, puede dejarlo en el comentario y nosotros lo vamos a ir agregando. El candelero estaba ubicado dentro del tabernáculo después de la mesa de propiciación. Un candelero en el tabernáculo después de la mesa de propiciación que estaba frente al velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el velo el cual Jesús rasgó, rompió cuando él murió, dio su vida en la cruz. Frente a ese velo, allí estaba la mesa de la propiciación y estaba el candelero, que dice Jesucristo en el versículo 20, que es la iglesia. Y el candelero representa aquí la iglesia. La iglesia al modelo de Dios. No la iglesia a nuestro modelo. Mira lo que él en el último versículo, el versículo 40, que le dice a Moisés, lo que le especifica. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No a tu manera, Moisés. No es como tú quieras. Es el modelo que se te ha sido mostrado. La iglesia es ordenada por Dios y por lo tanto tiene que ser formada al modelo de Dios, al modelo bíblico, no al modelo de los hombres. Más adelante, pasando en el tiempo bíblico, cuando se construye el templo de Salomón, vemos que ya no es un candelero, sino que son 10 candeleros. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 48. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 48. Allí dice: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la propiciación. Y mire después, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda, donde frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Ya no vemos un solo candelero que estaba en el tabernáculo, si aquí ya en el templo de Salomón vemos que son 10 candelabros, representando, dice Jesucristo en el versículo 20 del primer capítulo en Apocalipsis, a la iglesia. Y Salomón no construyó el templo y las cosas que estaban allí como él quería, como no lo hizo tampoco Moisés. De hecho, no fue la idea del propio Salomón el de hacer el templo. La idea fue de su papá David, lo cual Dios no permitió que David construyera el templo porque David era un hombre de guerra. Él le dice, había mucha sangre en sus manos por ser un hombre de guerra. David le dejó todo a Salomón para que él construyera el templo. Desde los materiales hasta los diseños, los rollos de los mapitas para que lo hiciera. Y le dice que ese diseño que él está dando no fue original de él. Alguien más se lo había dado. Lo voy a invitar a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico de Salomón y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santísimas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. A partir del 15 dice, oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas,
en peso el oro para cada candelabro y sus lámparas. Cuando dice en peso, es que tiene que ser de un peso específico que se iba a construir esos candelabros. No que toma un montón de oro y ya unos candelabros, como yo te voy a decir. Tenía hasta el peso específico, le estaba dando David a Salomón. Y miren, nos corremos hasta el versículo 19 de este mismo capítulo 28, como termina David diciéndole a Salomón: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Todo esto que yo te he dado, incluyendo los candeleros, que es lo que nos compete hoy, han sido trazados por la misma mano de Dios. Ese es su diseño. La iglesia ha sido planeada, pensada, diseñada por el mismo Dios desde el principio. Y dice Juan que cuando él miró para atrás, en la visión aquí que estamos mirando en el Apocalipsis, vio en medio de esos candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Dios mismo, Jesucristo mismo, en el medio de los 7 candeleros. Dios en medio de su iglesia. Cristo en medio de su iglesia. Es lo que nos está diciendo allí. En todo tiempo. Lo podemos pensar que el libro de Apocalipsis se escribió en el año 100 después de Cristo aproximadamente. Y que a partir de ahí, él lo vio a Cristo en medio de las iglesias. Pero si vamos más adelante en el registro bíblico, vemos el candelabro desde allá en el tabernáculo y que se multiplica ya de uno del pueblo de Israel, se multiplica en varios candelabros ya cuando lo ves en el templo. La iglesia, el evangelio ramificándose. Ya no es una iglesia, Jesús no le estaba hablando a una iglesia. Él dice a las iglesias. Y hemos llegado a la conclusión de que él está hablando con sus iglesias, no simplemente a estas 7 que estaban allí. Dios siempre ha estado trabajando en su iglesia. En el tabernáculo, en el templo, a través de estos 2000 años. Aquí y ahora, en estos tiempos, Él está en el centro de su iglesia. Cristo está en medio de su iglesia. A ese mismo que lucía como hijo de hombre, que nos está narrando aquí el apóstol Juan, que dice que volteó y vio entre la iglesia, entre esos candeleros, vio a uno como hijo de hombre. Hacía 1000 años Daniel lo había visto ya. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 13, mira cómo Daniel narra una visión que él tuvo. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, la misma palabra que usa Juan, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que está describiendo Daniel. Eso mismo, a esa misma persona, a ese mismo Dios, a esta misma divinidad, es la que está viendo también Juan. Esos hermanos que estaban sufriendo la feroz persecución del Imperio Romano necesitaban escuchar esta palabra. Tú y yo necesitamos escuchar esta palabra para que tengamos ahora una perspectiva diferente de quién es tu Cristo, de quién es tu Salvador. Ya no es aquel bebecito en el pesebre. No está colgado todavía allí en la cruz. Él va a regresar y te está diciendo cómo va a regresar, para que tú estés seguro. La descripción del Hijo del Hombre que nos va a dar a Juan aquí es muy parecida a la que nos dio Daniel. Nos dice antes del versículo 14: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. Y nos está describiendo lo mismo que estaba hablando ahorita Daniel. Y sus pies semejantes al once bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas, como si fuera un tsunami. Si vamos hasta el versículo 16, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Nosotros estamos acostumbrados a, cuando se menciona la espada, a decirlo, la espada es la palabra de Dios. Pero en estos momentos no se está refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo a la justicia de Dios. Allí en el capítulo 19, que más adelante lo vamos a ver, dice: con esa espada que sale de su boca, Él va a acabar con los reyes de la tierra.
Hermanos, ya nosotros conocemos quién es el que estaba en el centro de los candeleros de oro y conocemos también el final en el capítulo 19 de Apocalipsis, así lo describe esto mismo, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, otra vez allá en el capítulo 19. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La misma espada que vio Juan. Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un escrito, un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Cristo. Ese fue el que murió por ti en la cruz. Pero ya no va a regresar igual. Para que tú y yo tengamos la seguridad que la victoria está segura. No temamos, hermanos. No temamos a la pandemia, no temamos a la persecución, a los problemas. Sigue a Cristo. Él cuida lo suyo. Los que tienen que preocuparse son los que no tienen a Cristo como Salvador. Los que no tienen la fe depositada. Eso tienen que preocuparse. Si hay alguien que en estos momentos se conectó y está mirando este culto y no conoce a Cristo, tú tienes que preocuparte, pero estás a tiempo. Estás a tiempo. Este es el momento ahora. Porque Él nos está describiendo cómo va a regresar. Y ya no va a regresar con aquella cara amable. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Puede mirarte y registrarte por dentro, saber lo que tú estás pensando. Saber lo que tú estás planificando. Y Él cuida lo suyo. Es lo que nos sigue diciendo Juan ya en el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. La diestra es símbolo de autoridad, de poder, de justicia. Dice que en esa mano diestra, en la derecha, allí tenía 7 estrellas. Y en el versículo 20, si vamos un poquito más abajo, ahí mismo, el último versículo del capítulo 1, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Nos lo está volviendo a decir. En su diestra, en su mano, hay 7 estrellas. Esas estrellas representan los ángeles de las iglesias. Ahora, en la Biblia se usa la palabra de los ángeles para referirse a estas criaturas que están a servicio de Dios, que Dios la usa para llevar y traer los mensajes para su pueblo. Pero también el ángel significa mensajero. Alguien que lleva un mensaje, alguien que enseña. Y se identifica a la iglesia, como los apóstoles se han identificado como ángeles, como mensajeros, que traen noticias, que cuidan. Por lo que según el contexto que se use la palabra ángel, en la palabra de Dios, es entonces el significado que nosotros le vamos a dar. Si son mensajeros, alguien que trae, alguien que enseña, alguien que cuida, entonces según el contexto nosotros le vamos a dar el significado. Y los ángeles, las criaturas que Dios hizo, eso ahora mismo están con Dios. Por lo que yo no creo que se esté refiriendo a esos ángeles. Comenzando el capítulo 2, Dios le va a hablar ahí a cada una de las iglesias en particular, a cada una de ellas. Y lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene. Es cuando va a comenzar el mensaje en realidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido la presentación de Dios, del mismo Dios, presentando su libro, su carta a su pueblo. A partir de la semana que viene es que vamos a comenzar a ver realmente el mensaje, lo que él dejó que se escribiera. Y él dice en el primer versículo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando va a hablar a Éfeso, dice al ángel de la iglesia de Éfeso. Si vas al versículo 8, capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna.
Si vas al versículo 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y así a cada una de las iglesias le dice, escríbele al ángel de esa iglesia, al mensajero de esa iglesia, al que yo tengo para enseñar a esa iglesia. Por lo que muchos teólogos, yo también creo que está refiriéndose a los líderes de las iglesias, que él tiene en su diestra y los está cuidando, que él ha escogido así. A los líderes de las iglesias, a los pastores de las iglesias. Pero como nosotros en Cristo estamos unidos, y hemos estado estudiando esto en los miércoles, por coyunturas, y somos unos en Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo. Vamos a Juan 10:28, y allí nos dice que a sus ovejas, dice Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la puede arrebatar de mi mano. Dice que las ovejas de Cristo, todos los creyentes en Cristo están en la mano de Cristo. Y él sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todo el creyente está en la mano de Jesús, y la mano de Jesús está en la mano de su Padre, y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Por lo que Dios tiene en su mano, no solamente a los líderes de las iglesias, sino a todo cristiano, a todo el que ha depositado su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Jesús afirma allí, yo soy Dios. Él lo afirma. En el versículo 17 dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a su pie. Imagínate esa visión que había tenido Juan allí. Dice, cuando yo me volteé y lo vi entre los candeleros y vi ese aspecto y como hablaba, yo caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí. Esa misma mano que dice que tiene las 7 estrellas, los que son los ángeles. Esa misma mano que dice que donde están todos los creyentes que están dentro de la mano de Jesús y que nadie la puede arrebatar de su mano. Esa misma mano con la que Él creó todo el universo. Esa misma mano con la que Él sostiene, no solamente que lo creó, sino también que lo sostiene. La misma mano que también fueron horadadas, por la crucificaron. Esa misma mano Él la pone encima de su siervo y le dice, no temas. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. No temas, pueblo mío, no temas, yo soy. Él lo dice, Jesús, diciendo, yo soy, la misma palabra, yo soy el primero y el último, dice Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Le está diciendo a Juan, que estaba desvanecido allí, le pone la mano, esa mano poderosa encima de él. No temas. Y él es el mismo mensaje a su pueblo. No temas por las enfermedades, no temas por el trabajo, no temas por el dinero, no temas por la economía. Yo estoy en control. Jesús tiene todo en control. Él está en su mano, Él es Dios y está en el centro de los candeleros, en el centro de su iglesia. El que esté separado de Cristo es el que tiene que tener problemas, es el que tiene que temer. Y no se queda ahí Jesús. Después que dice que Él es el Todopoderoso, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No te preocupes tampoco por la muerte. Yo tengo las llaves de la muerte. Si mueres, dice Pablo, es mejor estar con Él que estar aquí. Es mucho mejor estar con Cristo. Pero Jesús te dice, no te preocupes por eso. Yo tengo las llaves. Y tengo las llaves del infierno también, del Hades. A eso se refiere. Yo también tengo la llave, sé a quién voy a mandar para allá. Mira cómo camina. Es lo mismo que leíamos ahorita cuando Dios vio a su pueblo Israel y al final le dice, no peques. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades, la tengo yo. Y termina diciéndole a Juan, escribe todas estas cosas que has visto, las que viste en el pasado, las que son en el presente y las que han de ser después de estas. La que viste en el pasado, todo lo que yo hice, la que estás viendo ahora que te estoy revelando y te voy a revelar. Vamos a ir estudiando en el libro de Apocalipsis las cosas como van a suceder en el futuro. Es lo que le está diciendo así. Revélaselo a mi pueblo porque ellos necesitan saber, reconocer quién es su Dios. Ya no voy a ir como un bebecito en un pesebre. Ya no me van a crucificar en una cruz. Me toca ir con la espada en la boca a llevar justicia a las naciones, a mi pueblo, a mi iglesia. Ellos necesitan conocerme. Aquel pueblo que estaban persiguiendo, aquellos cristianos pioneros, la primera iglesia que estaban persiguiendo ya Vespasiano, Domiciano y todos aquellos,
Necesitaba conocer este mensaje. ¿Qué de ti y de mí? Nosotros necesitamos conocer este mensaje. Cristo en medio de su iglesia, y que a partir de la semana que viene vamos a ver cuán directo es en cada uno de sus mensajes a las iglesias. Oh Padre, te damos las gracias por habernos permitido en esta tarde estar reunidos como iglesia, Señor. Oh Padre, gracias porque tu Espíritu Santo ha hablado a cada uno de mis hermanos y a mí personalmente. Gracias por redarguirnos, Señor. Gracias por mostrarnos, oh Padre, que tenemos que caminar, Señor, en tu presencia. Gracias porque tú solamente eres Dios, oh Padre, Dios que nos pone su mano en nuestro hombro, nos abraza en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en momentos, oh Padre, que necesitamos de una palabra de aliento, un momento de apoyo, una palabra de apoyo. Tú estás allí con nosotros. Gracias, oh Señor, porque estamos mi familia reunida aquí con nosotros, escuchando tu palabra, escuchándote a ti, escuchando tu espíritu. Gracias por los que nos están mirando a través de las redes sociales. También están alimentándose de ti y de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos a tu iglesia, ponemos en tus manos este mensaje, Señor, para que hagamos a partir de hoy, a partir de este momento, de aquí en adelante, un cambio de vida que te agrade, un caminar que te agrade, reconociendo que viene el próximo. En el nombre de Jesús.